Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, Jesús, Madre de los pecadores, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que hoy, en función de hacer vida de fe, este viernes se llama Viernes de Dolores, ¿verdad? Y ordinariamente hay muchas formas de mantener la devoción a la Virgen de los Dolores, y hay muchas formas de entender la presencia de la Virgen en el caminar de nuestra vida. Las advocaciones son importantes considerarlas. Y bueno, comienzo diciéndoles que si alguien todavía falta renovarse en la gracia sacramental, ¿verdad? Pues por ahí está el Padre, miren ahí en el confesionario, no se vayan a ir todos para allá, ¿verdad? Porque luego estar uno solo hablando se siente mal, ¿no? Entonces, si alguien necesita todavía, con discreción se para, ¿verdad? Cuando vea que hay oportunidad de entrar, y va, y luego ya le damos continuidad, ¿no? Si nosotros quisiéramos comenzar con una oración para pedirle a Dios la oportunidad de comprender su voluntad en el caminar de la vida, y a razón de entender el discernimiento, ¿cómo le diríamos a Dios? ¿O de qué forma nos dirigiríamos a Él? Considerando lo que el día de ayer decíamos, que la oración no tiene que ser como un cliché o como algo que involuntariamente llegamos a hacer. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar que en determinado momento llegamos a hacer cosas sin darnos cuenta que las hicimos, y luego ya cuando pensamos, ay, ¿dónde quedó esto? O ya comí. Y le digo, pero ¿cómo va a ser posible que a alguien se le olvide si ya comió o no comió? Dicen que sí, ¿verdad? Es que se me olvidó que no había comido, hasta en la noche que empecé a sentir así como, yo digo, ay, qué curioso llegar a esas circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero a lo mejor puede pasar eso, ¿verdad? Que como uno no ha llegado, ¿verdad? A lo mejor por eso no entiende tantas situaciones que luego dicen que se generan, ¿no? Pero sin embargo, es comprender, por ejemplo, que si yo le quiero dar gracias a Dios y comprender lo que en el fondo Él me va manifestando, sin hacer lo que ordinariamente hago, ¿verdad? Para buscar la comunión con Él, porque alguien puede decir, es que yo no logro la comunión con Dios si no estoy rezando 1000 Padres Nuestros. Y yo digo, ay, o sea, qué pesado rezar 1000 Padres Nuestros, ¿verdad? En una ocasión, visitando a las personas ancianitas, que antes de la pandemia hacíamos presencia para confesarles y luego mandarles la comunión y demás, en cierta ocasión una viejecita, yo le preguntaba, le dije, oiga, ¿y qué hace todo el día? Y lo dijo, rezo como 30 rosarios. Le digo, ¿y no se aburre? Dijo, no me aburro. Le dije, pues siga rezando, ¿verdad? Yo no iba a ser el diablo para ella, ¿verdad? Le dije, pues siga rezando, ¿verdad? Pero, pues no sé, o sea, luego el encontrarme con personas que sienten cargo de conciencia que porque no han rezado el rosario, se confiesan que porque no han rezado el rosario. Y lo digo, ay, pero si la oración ni pecado es. Al contrario, la oración es comunión con Dios. Pero luego me encuentro con que hay una persona que reza un rosario durante el día para los difuntos. Y luego reza otro rosario para el Sagrado Corazón. Y luego reza el rosario para la Virgen de Guadalupe. Y luego reza, y luego digo, ay, qué curioso, a lo mejor necesito yo entender todos esos aspectos, pero yo diría, pues yo rezo un rosario, y si más puedo hacer, pues hago una jaculatoria a la Virgen, hago una jaculatoria al Sagrado Corazón, hago una jaculatoria por los difuntos después de cada misterio, y ya, ¿verdad? Pero a lo mejor es porque yo todavía vivo los ajetreos de la vida
y no vivo solamente dedicado para la oración como una persona que ya no tiene nada que hacer más que rezar, ¿no? Entonces, cómo el panorama de la vida cambia, ¿no? Pero yo le diría a Dios, y le pediría, ¿verdad? Cuando no tengo claro todavía cuál es el sentido de mi vida, yo le pediría, Dios, dame el don del discernimiento, porque el discernimiento es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Yo le pediría a Dios, dame el don del discernimiento para poder entender cuál es el sentido más profundo de mi existencia. Y pienso que eso no tendría que terminar, no debería de terminar nunca, porque así como me doy cuenta que la vocación de ser padre de familia no termina cuando dicen, es que yo ya acabé, ya hizo la primera comunión y la confirmación, ya acabé con él. No sean así, ¿verdad? La vida de la fe no termina y necesitas seguir estando ahí en lucha constante, ¿verdad? Para ayudarles a entender el recto camino de la vida y forjar personas de bien, porque eso se entiende que sería el sentido más profundo de el ser padre y pilar de un hogar y de una familia. Podríamos también, si nosotros queremos orar ante el Señor, ¿verdad? Con el desarrollo de este tema, vocación, discernimiento y comunión, ¿verdad? Yo podría decirle al Señor como una oración, te quiero confiar lo que siento, lo que estoy sintiendo. Y vaya que los sentimientos son buenos, pero también algunas veces son traicionerillos, ¿verdad? Porque nos hacen actuar como no queremos actuar, y sin embargo, pues acuérdense que hay una palabra que hay un caballito de batalla, la visceralidad. Y ser viscerales implica actuar con lo que estoy sintiendo aquí, y si siento retorcijones de intestinos al ver una persona y así actúo, ya valimos, ¿verdad? Y sin embargo yo le puedo decir al Señor, te quiero ofrecer en mi oración lo que en este momento estoy sintiendo, y si yo le complemento, ¿verdad? Y si estoy sintiendo coraje, le digo, pues para ver si me ayudas a que se me esfume o por lo menos se me disminuya, y en vez de que se acreciente, ¿verdad? Si yo siento alegría, ¿verdad? Y le digo al Señor, te quiero confiar la alegría que estoy sintiendo en este momento. Recuérdense que el otro día hablábamos de dos tipos de alegrías: la alegría efervescente, que nada bueno puede dejar en la persona, o la alegría silenciosa. Señor, te quiero confiar mi alegría para que me ayudes a distinguir de cuáles es. Si es una que viene de ti, o es una que solamente me va a hacer sentir bien en este momento, y el día de mañana como si nada hubiera sentido. ¿Sí? Yo le puedo decir al Señor, por ejemplo, también, que quiero colocarle ante Él y ante sus pies el caminar que en la vida estoy teniendo. Pero si ese caminar no me está conduciendo por el sendero del bien, entonces debo de reconocer que no estoy siguiendo las huellas de Cristo, las que Cristo va dejando en el pasar de la vida, ¿verdad? Y que esas huellas, si no son las de Cristo, no me van a conducir a nada bueno. Me van a conducir a algo que traiga o que venga en detrimento de mi propia persona, y muchas de las veces de mi propia fe. Y yo debo de tener la capacidad de aprender a distinguir ese caminar, ¿verdad? En función de querer seguir a Cristo, y darme cuenta que seguir a Cristo me va a conducir por el sendero del bien, que seguir a Cristo me va a conducir en la estabilidad de la vida, que seguir a Cristo me va a conducir, ¿verdad?, en los aspectos que necesito pues aprender, ¿verdad?, para de ahí en adelante pues comprender, ¿no? Yo le puedo decir también al Señor, ¿verdad?, que quiero aprender a actuar de hoy en adelante conforme a su voluntad. Y recuerden que el miércoles
les decía, ¿verdad? Que en ese video introductorio para vivir esta semana de ejercicios espirituales les decía, qué bueno sería que al final de esta semana, ¿verdad? Por lo menos ustedes y yo aprendiéramos a decir, ¿actúo o no conforme a la voluntad? ¿Debo de hacer o no hacer lo que en este momento como situación de vida se me está presentando? ¿Verdad? Y si logro por lo menos llegar a esos dos aspectos como conclusión de esta semana, qué bonito, ¿verdad? Porque de aquí en adelante, si no lo había hecho, aprenderé a discernir, a entender, ¿verdad?, cómo vivir conforme a la voluntad de Dios y ponerlo en práctica día con día. Eso me ayudaría, ¿no? Pero también es importante que en la oración que a Dios le quiera yo ofrecer, ¿verdad?, tenga la capacidad de decirle, Señor, te quiero ofrendar o te quiero encomendar mi forma de pensar, ¿verdad? De tal manera que el pensamiento que en determinado momento yo logre tener, ¿verdad?, ante una circunstancia, sea el ideal precisamente para buscar mantenerme en Dios. Y si no, pues así como para decirle, Señor, quítame esta loca de la casa que me atormenta, ¿verdad? Porque hay quien definió el pensamiento como la loca de la casa, que nomás anda con la escoba, va y viene, pero no permite ni favorece estar tranquilo, ¿no? De esa manera, ¿verdad? También le podemos decir al Señor en sentido de oración que nos dé la capacidad de recuperar el tiempo perdido. Porque querramos o no, siendo no cristianos y profesando una fe, muchas de las veces perdemos tiempo en cosas innecesarias, ¿verdad? Yo no puedo pensar, por ejemplo, en ustedes, ¿verdad?, que pierdan tiempo todo el día viendo televisión. O a lo mejor sí, ¿verdad? Porque dicen, pues total, ya no cumplo 8 horas de trabajo en cierto lugar. ¿Qué hago en todo ese tiempo? Viendo tele, ¿verdad? Y sin embargo, por ejemplo, el día de hoy, las mamás jóvenes, ¿verdad? No sé cuántos ustedes lo pudieron haber visto, pero las mamás jóvenes pierden el tiempo o hacen que sus niños pierdan el tiempo en ese sentido. Vaya, a mí me ha tocado ver, porque de otro mundo no soy y comparto la vida con gente, con amistades, con familia, y el chiquillo llora y ándale, ponte a ver el teléfono. Ya el chiquillo tiene 2 años y ya está ahí. El otro día me tocó ver, ¿verdad?, donde el niño, porque los niños tienen sus mecanismos de defensa, ¿verdad? Y un mecanismo de defensa muy claro para el niño es que con berrinche logra debilitar la voluntad del adulto, con el berrinche o con el llanto. Y se agarró el chiquillo a chille, y a chille, hasta que la mamá le dijo, después de como 10 minutos, cuando dejes de llorar nos vamos. Porque el chiquillo lo que quería era irse de ese lugar y de ese momento. Dijo, cuando dejes de llorar nos vamos, y el chiquillo dijo, ¡ya! O sea, así de claro dijo, ¡ya! O sea, entendió la condición y dijo, ya dejó de llorar. Así como, y vámonos, ¿verdad? Era su mecanismo que se le vino abajo y dijo, ya. Y no crean que el chiquillo tiene 7, 8 años, tendrá escasos 3 o 4. Y dijo, ya. Qué curioso, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir, en ese sentido, ¿verdad?, a Dios que me dé el tiempo, que me dé la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Y muchos de nosotros, quizás hayamos perdido mucho tiempo en situaciones que no tienen sentido para la vida, y sin embargo, las vamos haciendo, ¿verdad? Y que nos ayude en todo, ¿verdad?, a comprender que el camino de Dios siempre va a ser perfecto, no así el camino del hombre. El camino de Dios siempre va a ser perfecto, y sin embargo el del hombre muchas de las veces es imperfecto. Pero es imperfecto a razón de que queremos vivir la vida conforme nosotros queremos y no conforme a la voluntad de Dios, que es muy diferente, ¿no? Bien.
De ahí vamos a partir, entendiendo pues que si esa oración se la ofrecemos a Dios para buscar comprender el discernimiento cristiano, pues entonces ahora vayamos un poquito a asomarnos, ¿verdad?, en lo que el sentido de vocación nos dice, ¿verdad? Y entonces podemos decir que la vocación es la respuesta al llamado a la vida con la que Dios crea precisamente cada persona. Y no crean, pues yo no sé, ¿verdad? En algún momento yo sí le he preguntado a Dios y le digo, oye Dios, tú me creaste desde el principio para que fuera cura. Yo sí le he dicho a Dios, le dije, desde un principio me creaste para que fuera cura. Le dije, pero pues si anduve por ahí entre la tierra, ¿verdad? En determinada etapa, hasta novia estuve. Y pues luego pondré otros ejemplos contrarios a la situación, ¿verdad? Y luego la gente así con un poquillo de morbo dicen, oiga, ¿y las novias se casaron o se quedaron solteras? Le dije, no vaya más allá, no se ameche, ¿verdad? Le dije, pues que anda preguntando eso, ¿verdad? ¿Verdad? En ese sentido, y luego le dije, pero si yo ya tenía tan forjada mi vida bien a gustito, ya trabajaba, me valía por mi propia cuenta, lo que trabajé antes de entrar al seminario, y todavía lo sigo disfrutando, fíjense. Señal de que no era tan perduto, ¿verdad?, en la vida, y todavía le sigo disfrutando por ahí el asunto, ¿verdad? Y digo, pero sí me creaste desde un principio para que fuera cura. Yo sí le he dicho a Dios, no sé si ustedes en cierto aspecto le hayan preguntado a Dios, oye, me creaste para que nunca me casara. Porque alguien diría, ay, qué desperdicio de vida, ¿verdad? Pero luego al ver los ejemplos, ¿verdad?, o las situaciones que luego se van por ahí visualizando, ¿verdad?, alguien puede decir, ay, qué bueno que no me casé, porque si no. O alguien puede decir desde la vida de matrimonio, oye, sí me creaste para que yo me casara, porque pues como que a estas alturas como que veo como que sí, como que no. Sería así como bueno preguntarle a Dios y quizás hasta Dios les pudiera decir, le erraste a la vida. Y si le erraste a la vida, pues hay tiempo para resarcir situaciones, ¿verdad? Digo, porque es muy lícito. Yo no sé, ¿verdad? O a lo mejor porque no es su ambiente, pero el día de hoy yo me doy cuenta que hay curas que fueron curas y ya no son curas. Y un cura, por ejemplo, que se formó para ser cura y que se casa con una mujer dejando el ministerio, vive en una vida bien amarga. Y entonces dice, bueno, entonces ¿cuál es el sentido pues de la vida? Podemos encontrar monjas que fueron monjas y ya no son monjas. Y pues, podría ser que unas vivan felices y otras no tan felices. Y así como puedo encontrar también gente que se casó, que vivió casada y que ya no vive en la condición de casado y pues como que en veces sí y en veces no. Y ahí es donde hay que preguntarle a Dios, ¿para qué me creaste? ¿Para esto que estoy viviendo? ¿O tienes todavía algo reservado para mí, aunque ya hayan pasado 50, 60, 70, 80 o más? ¿Sí me doy a entender en ese sentido? Ahora, también es necesario reconocer que, ¿verdad?, que la vocación cristiana puede ser el camino a través del cual más nos exponemos nosotros mismos al amor que Dios Padre nos ha dado en la creación. Porque yo debo de entender en el fondo, ¿verdad?, que Dios me creó por amor. Pero también debo de cuestionarme, si no vivo el amor, entonces digo, el amor en el amplio sentido de la palabra, no en el amor en un sentido desvirtuado, ¿no? Yo también debo de decirme, bueno, que me creaste por amor y que para que yo sea imagen. Y también sería lícito preguntarnos si desde cómo estamos viviendo somos esa imagen de Dios. ¿Verdad? Así como para decir, ¿por dónde le estoy dando cauce a mi vida?
O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿A dónde quiero llegar? ¿Verdad? Y eso, hasta en un pensamiento filosófico, hay quien se lo pregunta con más razón, ¿verdad? En un sentido cristiano y de fe, ¿no? Sin embargo, la vida del hombre muchas de las veces no es escuchar la voz de Dios. Pero vive sumergido en un mundo donde muchas voces le hablan. Donde muchas voces le hablan y no es la voz de Dios, ¿verdad? Y sin embargo las escucha y se deja así como imbuir o se deja arrastrar por una situación que en el fondo no le está ayudando a concretizar el sentido de la vida. Y eso muchas de las veces es en una etapa al comienzo, ¿va? El chiquillo no se preocupa porque todo lo tiene. Y mal que bien, ¿verdad? Tiene la presencia del Padre, tiene la presencia de la Madre y sabe que sus necesidades primordiales las va a tener, le van a ser satisfechas. Pero hay un momento en el que empieza el despertar de la vida y en ese despertar de la vida, ¿verdad? Se le invita a vivir de una forma efímera. Y lo efímero es aquello que muchas de las veces no tiene consistencia y que fácilmente se evapora o se va. Y acuérdense que el otro día yo les ponía el ejemplo del amor de la etapa de la adolescencia, en cuanto al enamoramiento, que el día de hoy Pancha está enamorada de Pancho y el día de mañana Pancha se aburre de Pancho y busca a Fernando, y luego después al otro le ve ojos bonitos cuando los tiene bien feos, y luego después dice, ay, es que está bien guapito y está bien feyote, pero su necesidad de sentirse complementada o complementado va haciendo que haya esa situación, ¿no? Entonces es importante muchas de las veces reconocer, ¿verdad?, que nosotros, o que hay quien escucha otras voces y no es la de Dios. Y escuchar otras voces sin que sean las de Dios nunca va a llevar a poner en práctica el discernimiento. El qué querer en la vida o para qué querer, ¿no? Entonces de ahí hemos de reconocer también que a veces la voluntad de Dios es manifiesta de una forma repentina. Hay veces que ni siquiera pensamos en lo que Dios quiere de mí y de repente se me manifiesta y ay, canijo, ay no, Dios mío. En una ocasión, así pues en esas oportunidades que Dios trae para la vida, ¿verdad? Y yo siempre las veo como aprendizaje, ¿verdad? Me trajeron a una adolescente, ni chiquilla ni joven, adolescente malcriada. Y luego la mamá, quejumbrada por el comportamiento de la hija, ¿verdad? Que ésta estaba teniendo de caprichuda, berrinchuda, voluntariosa, desobediente, ¿verdad? Encerrada en ella misma y haciéndoles batallar, ¿verdad? Le dije, mira muchacha, tienes que aprender a comprender que las etapas propias o las virtudes propias de tu etapa, ¿verdad? Es afianzar el respeto, afianzar la obediencia, tener claro el concepto de Dios y ser amante de la verdad. Pues era como si le estuviera dando un baño de agua fría, pues era el coco que en ese momento estaba experimentando. Y luego le dije, pero mira, así luego llega uno a pensar en la vida cuando no va más allá de lo que en el momento estabas viviendo. Y luego le dije, pero si no te conviertes vas a ser monja. Le dije, mira, yo fui padre. Se me quedó así pelando unos ojotes, ¿verdad? Y no porque estuviera viviendo la misma situación que ella en aquella etapa, ¿verdad? Pero en el fondo, luego muchas de las veces tiene que ver, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Otras veces los caminos de Dios se van manifestando de una forma progresiva, ¿verdad? De una forma progresiva, y hay que comprender si verdaderamente por ahí es el camino. Miren, en una ocasión me tocó, esa situación me dejó un aprendizaje. Había una joven de buen ver y de buen vivir, ¿verdad? Que creyó que el príncipe azul que se le estaba manifestando, pues era el que estaba esperando, ¿verdad? Y entonces el príncipe azul se le fue manifestando. En un día le llegaba con un carro.
y oliendo a tal perfume y vestido de tal manera, ¿verdad? Cosa experimentada, nada es a la realidad que ustedes puedan conocer, es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces al día siguiente le llegaba con otro carro y con otra vestimenta y oliendo de forma diferente. No, pues aquella dijo, ¿verdad? De aquí soy, ¿verdad? Carros buenos, ropa buena, buen perfume. Digo, pues de aquí soy, ¿verdad? Y le entró. Y se casó. No les digo de dónde era. Cierto, era de un municipio conurbado a la ciudad y el galán era de la ciudad, ¿verdad? Y entonces así se fue fraguando el asunto, le entró y cuando menos se acordó, los carros eran de una pensión en la que trabajaba y tenían las llaves. Las vestimentas era de una familia grande, entonces se ponía la ropa de los hermanos. Y luego pues tenían 2, 3 perfumitos, pues entonces un día se ponía de uno y un día se ponía de otro. Cuando menos se acordaron, el asunto era que la familia ya estaba sumida, de ella sumida en una realidad donde eran drogas, donde eran demandas, donde eran maltratos. Y al final se dijo, bueno, y pues ponle solución al asunto, confronta y ponle solución, ¿verdad? Y no por habernos equivocado hay que vivir siempre en el error, hay que buscarle solución al asunto, ¿verdad? Y entonces en ese sentido es comprender pues que la vocación cristiana es un camino en la que la persona se tiene que ir consolidando, ¿sí? Hoy entiendo, hoy aprendo, ¿verdad? Y mañana me edifico en aquello que quise aprender, ¿no? Pero también es necesario una orientación que hoy se le llama orientación vocacional inicial, recogiendo las diversas voces que me puedan estar llamando, ¿verdad? Yo les digo, es una voz de Dios que llama, pero también hay otras voces, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿será que Dios me está llamando para que sea monja? Pues hay que verle, ¿verdad? Si todo lo que una monja implica, ¿verdad? Te gusta. En una ocasión, pues una muchachilla llegó y me dijo, quiero platicar con usted. Y me dijo, pues es que me está pasando esto. No, le dije, mira, no te engañes. Le dije, si las monjitas vives con las monjitas y te sientes mal por estar con las monjitas, y si la vida de comunidad quieres vivir aislada y no compartiendo la vida con los demás y no te gusta rezar tanto, ¿verdad? No te engañes, regrésate a tu casa y no seas monja. ¿Para qué te complicas la vida? Porque después si le entras vas a ser una monja amargada. Así de sencillo. Y después las que la estaban así como acompañando, ay, ¿qué le dijo? Le dije lo que le tenía que decir. Y ya muere, ¿verdad? Es decir, la superiora o la acompañante me dijo, ¿qué le dijo? Le dije, lo que le tenía que decir es que ya no está, ya se fue. Le dije, bien ida. ¿Para qué se complican la vida? Es decir, ¿para qué echarse problemas que no tienen que ser problemas en su vida, en la vida de comunidad? ¿Sí? En ciertos momentos, sí se necesita aire. Y yo lo experimenté, ¿verdad? En la formación hubo un momento en el que yo les decía, déjenme salir. Quiero ir al centro de la ciudad a ver otras cosas que aquí estoy viendo siempre. Hasta comprarme un refresco si ustedes quieren. Ahí había refresco, pero que sea fuera de este ambiente, así como para así como que tener otro momento, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar para entender, verdad, si sí o no vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios? Pues lo que somos, el talento que Dios me ha dado, ¿verdad? Y si para ser cura se necesita confesar, pero a mí no me gusta confesar, híjole, pues vele pensando, le modificas o vele pensando, ¿verdad? Un talento, también se necesita un carácter, ¿verdad? Un carácter que no sea tan voluble. Para la vida se necesita carácter, que no sea tan voluble, y al decir que no sea tan voluble, que no sea tan cambiante. Porque hoy me dijeron mi alma
y me sentí bien, pero mañana me dicen piedra y me siento mal, no, pues ya, la voluble a lo que los demás te vayan diciendo, no, fórjate tu propia realidad y mantente en ella, ¿verdad? De tal manera, ahora también la condición cultural, ¿verdad? La condición cultural o el ambiente en el que ordinariamente nos hemos desenvuelto cuenta mucho para ir forjando nuestra propia personalidad, ¿verdad? Lo mismo las amistades que frecuento, sí, las amistades que frecuento, y en ese sentido, pues la iglesia va llamando conforme sus propias necesidades. El día de hoy vemos el afán desmedido, ¿verdad? De promociones vocacionales, de monjas, de sacerdotes, de religiosos, de no sé qué, porque las casas de formación se están quedando vacías. Ya están siendo elefantes blancos, ¿verdad? Donde ya no hay tanto el interés, ya como quieran y gusten, se quiere atrapar gente, ¿verdad? Hay institutos religiosos que tienen un promotor vocacional que se le pasa viajando todo el año por las diferentes ciudades, porque allá le dijeron que hay un muchacho que tiene intención de ser de tal o cual instituto religioso, y va y se pasa una semana con él, que para acompañarlo y a ver si le descubre el asunto. Conozco unas monjitas que para mí son fabulosas, ¿verdad? En ese sentido, donde ellas dicen, la promoción vocacional que nosotros hacemos es cuando sabemos que necesitamos la vocación. Dicen, ¿para qué queremos conventos llenos, por ejemplo, de monjitas que no tienen la vocación de ser monjitas? Y luego le digo, oiga, pero ya tienen como 4 o 5 viejitas que ya de tiro se ve que están más para allá que para acá. Dijo, son las joyas preciosas de nuestra comunidad. Y cuando una joya de esas preciosas se vaya y sentimos que necesitamos restituir el hueco que nos está dejando, es cuando hacemos promoción vocacional para ver si hay una que quiera venirse de monjita. Pero después no. Son las joyas de nuestra comunidad. Ustedes pueden ser las joyas de la medallita milagrosa, pero para ser joyas hay que entender que el diamante necesita pulirse, que necesita mantenerse así bonito, ¿verdad? Y yo no digo que ni estén pulidos y que ni estén que estén despulidos, ¿no? Pero cada quien sabe, ¿no? Su situación, ¿sí? ¿Se me va a entender? Bueno, ahora, también es necesario entender que esa búsqueda necesita un aspecto de interpretación. El desarrollo de la vida consistirá, pues, en que nos demos cuenta, para tener la capacidad de analizar cuál es el ambiente que me rodea. No vivir así como sumido siempre en la misma situación. Alguien de los que están aquí me ayudarán o me pueden desmentir cuando yo les digo, ¿verdad? En algunos momentos que llegamos a tener formación en cuanto a su servicio aquí en la comunidad, ¿verdad? Yo les decía, vuélvanse criticones, pero del ambiente, no de las personas. Por ejemplo, si en algún momento van a misa a otro lugar, estén atentos a ver qué ven de diferente a como ordinariamente lo ven aquí, para saber, hasta para darse cuenta, allá lo hacemos de esta manera, acá lo hacemos de esta forma, y no así como, ya vine a misa. Despiertan cuando el chiquillo suena la campana, y si es que la suena, si no es que le pasa lo mismo. Caray. Acuérdense que el otro día les dije que un chiquillo se confesó, y se confesó conmigo, y me dijo, la misa me aburre. Y yo le dije, ¿por qué te aburre la misa? Tú dijo, ¿o cuándo es cuando más te aburre? Dijo, cuando el padre habla y no le entiendo a nadie. Que madre mía. Me lo dijo un niño. Y no sé si me lo estaba diciendo a mí, pero me lo dijo, ¿verdad? Y pues ese ni pecado es, ¿verdad? Y luego otra viejita me acapara y luego me dice, ay padre, qué bonito habla, pero no le entiendo nada. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué digo? Para poder así como entender lo que en el fondo, en verdad de fe, tenemos que vivir, ¿no? A los cristianos, en ese sentido, sobre todo a los padres de familia, la palabra de Dios siempre ha de ser la más adecuada para formar una familia.
Y recuerden que los fines del sacramento del matrimonio están encaminados a 3 aspectos. 1, querer compartir la vida con una persona para ser feliz. Y si no, pues ¿para qué? Pero pues acuérdense que cuando hay el enamoramiento de, no, yo lo puedo cambiar, pues no sé a qué, o no sé cómo, pero bueno, o sea, lo están viendo desde antes, pero dicen que el amor puede todo, y hay veces que se ve que no, ¿verdad? Otra es compartir la vida con alguien, y en el compartir la vida con alguien, estar abiertos a la vida, ser padres de familia. Y si Dios les da familia, luchar por hacer de esa familia personas de bien. Y nadie lo va a hacer más que los que son los pilares del hogar, ¿verdad? Como padres de familia, han de experimentar el amor, ¿verdad? Cuando se han quedado en ese sentido, ¿verdad? Con la finalidad de trascender a un tercero que son los hijos. Oigan, si a mí me han dicho, y yo pienso que también ustedes lo deberían de entender de esa forma, que los hijos son una bendición de Dios. Entonces, si los que se casan se quieren sentir bien bendecidos de Dios, entonces ¿cuántos hijos deben de tener? Ay, y ya le piensan, ¿verdad? Pues sí, claro. O sea, pues sí, mi hijo es bendición de Dios, pero cuando mi hijo se me descarrila, cuando mi hijo me llega tarde, cuando mi hijo se echa sus copitas más de las que se tiene que echar, cuando mi hijo busca otras cosas, cuando mi hijo bla, 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 dice, no, si esa es una bendición de Dios, mejor que no me bendiga, ¿verdad? Pero hay que entender que los hijos se van forjando a razón, muchas de las veces, de lo que los padres quieren que sean. Pero, ¿qué sucede cuando los hijos crecen y con ello cuestionan su vida? ¿Verdad? ¿Qué quieren de la misma? ¿Verdad? Han de ayudarles a enfrentar su deseo de felicidad de una forma positiva, pero también han de caer en la cuenta que habrán de requerir de un discernimiento claro por dónde están orientando precisamente el sentido de su vida. Pero también es necesario ayudar a los jóvenes a que conozcan las labores propias de la vocación. Si un hijo, por ejemplo, les llegara y les dijera, yo quiero ser médico, porque es la moda. Pero ustedes deberán decir, oye, pero los médicos tratan con mucha sangre y tú cuando la ves te desmayas. Entonces, pues como que o superas eso o no es tu camino de médico, ¿verdad? En una ocasión alguien dijo, no, es que como que sí conviene ser padre, ¿verdad? Le digo, ¿por qué tú? Digo, vea, ¿qué camionetón trae? Vea cómo se viste. Le digo, pues éntrale, ¿cuál es el problema? Si por ahí es el ser padre, pues éntrale. Y si logras llegar hasta la meta y ese es el fin por el cual quieres ser padre, pues éntrale, ¿cuál es el problema, verdad? Y te darás cuenta que se me hace que no es solamente eso, son otras cosas. No es solamente eso, ¿no? Entonces toda vocación se deberá de ir escribiendo en el amor que se va poniendo precisamente de la parte. Es decir, yo quise ser sacerdote porque entendí que era la voluntad que Dios me estaba manifestando. Pero si ser sacerdote implica confesar, celebrar misa, tratar con la gente, escuchar y demás, si no me gusta nada de eso, entonces o clarifico y me sacrifico, o digo, bueno, me equivoqué, me erré en la vida y pues pido la dispensa del ministerio sacerdotal y no me complico la vida y le doy el giro que quizás pudiera haber descubierto. Pero si siento que sí y que necesito comprometerme y que necesito dedicarme, pues órale mi chavo, dedíquese y comprométase, ¿verdad? Y tenga la capacidad para que dé muestra de que sí. Y les puedo decir que en algún momento, ¿verdad? Sí he llegado a decir, oye, ¿yo qué necesidad tengo de todo esto? Y en algún momento, así como en ciertas confidencias, porque al fin y al cabo tengo que reconocer que con quien luego llego a platicar un poquito, no todo, ¿verdad? De la vida del ministerio es con mi madre y me dijo, ¿quería ser padre? Digo, pues entonces aguántele. Ya me calla.
así de sencillo. Digo, pues está bien, pues hay que aguantarle. Pero es decir, no es así como un grito desgarrador de decir, ya, y muere. No. Pues es compartir, porque así como hay veces que la vida del matrimonio no es toda felicidad, tampoco la vida del sacerdote es pura felicidad. También tiene sus momentos de amargura, y ahí es donde digo, y luego ya digo, ay Señor, pues si es tu voluntad, pues está bien, ¿verdad? Pero dame lo que necesito para seguir adelante, ¿no? Ayer lo mencionábamos. Entonces, elegir para diferenciar. Las aptitudes definen la profesión de una persona. Es decir, las aptitudes definen la profesión de una persona. ¿Para qué soy apto en la vida? Para ser abogado, para ser médico, para ser arquitecto, ingeniero, ¿verdad? Pero al que no le gusta medir y andar en el sol, pues como que arquitecto, ingeniero en construcción no debe de ser, ¿verdad? Si le gusta estar así como que sentado, con crema y demás, y oliendo perfumito y demás, pues como que su aptitud está hecha para otra realidad. Y por ejemplo, el que está hecho para ser campesino, pues le tiene que gustar la tierra, le tiene que gustar el olor a estiércol, le tiene que gustar el olor a, no sé, ¿verdad? Y se siente feliz y contento. Pero no es lo mismo que yo vaya al campo y que esté recién labrada. Ay, qué bonito huele. Pues por un ratito sí, pero para toda la vida no estoy hecho para ser campesino. Yo me doy a entender. Y sin embargo, la vocación define un estado de vida muy propio y muy particular. A diferencia pues de la aptitud, la vocación define un estado de vida, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, hay quien, así pues, haciendo referencia al estado de vida de su servidor, sin conocerlo, ¿verdad? Le dicen a uno, oiga, usted es padre. Y yo llego a decir, ¿dónde me conoce? Me dijo, no, pues es que se le nota. Y yo digo, ¿en qué se le nota a uno? Y dice, no, pues, y ya, si la persona quiere ser sincero con uno, le responden. Y si no, dice, no, pues nomás, ¿verdad? Pero dicen que se le nota a uno, y lo dicen, es que trae la P en la frente. Y digo, pero la P en la frente dice muchas cosas. Si es una mala palabra, dice ¿verdad? Si es otra cosa, dice otra cosa. Y entonces digo, caray, la P en la frente, no, pues dice mucho, ¿verdad? Pero sin embargo dicen, es que se le nota. Y claro que deja huella y claro que deja marca, ¿no? El proceso para dar pasos efectivos en ese sentido tiene que ser concreto y en busca de la dirección de ser, del discernimiento, y no quiere decir simplemente que quiero ser sacerdote. Me ha tocado en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, había un monaguillo en otro lugar donde yo estuve que decía, no, yo quiero ser obispo, pero padre no. Le dije, no, pues estás fregado, ¿verdad? Le dije, para que sea obispo primero tiene que ser padre, en sentido de rango. Le dije, y si no, pues estás fregado, ¿verdad? Pues no llegó ni a ser obispo ni a ser padre, ¿verdad? En ese sentido, la vocación nunca tiene que ser impuesta. Nunca tiene que ser impuesta. Y a mí me ha tocado escuchar, ¿verdad? Que dicen, es que mi abuelita quería tener un hijo sacerdote y dijo que yo era el más apto y por lo tanto tengo que ir al seminario. No, ya valimos. Otras, ¿verdad? Dicen, ay, es que tiene madera para ser padre. ¿Y por qué tiene madera para ser padre? No, pues es que es bien quietecito, no le gusta el relajo ni le gustan las muchachas. Le dije, no, tampoco, ¿verdad? No, espérense tantito, ¿verdad? Una cosa es que gusten y otra cosa es que X o Z, pero no, tampoco limiten el asunto. Que porque es así calladito, que es tranquilito, y que porque no le gustan las muchachas, por eso tiene que ser padre. No, tampoco, ¿verdad? O sea, la vocación nunca tiene que ser impuesta ni vista desde ese punto, ¿no? Entonces, la familia, dando un saltito, la familia debe de estar preparada para ayudar a descubrir a los hijos la vocación a la cual Dios llama. Y para entender vocación a la cual Dios llama hay que estar en los caminos de Dios, por lo menos de una forma incipiente, ¿verdad? Hay que estar en los caminos de Dios. Hay que estar atentos
a no hacer clasificaciones valorativas desde un fin moralista o voluntario, ¿verdad? Y ya les puse el ejemplo. Va a ser padre que porque así ya, no, espérense tantito. No hay que limitar la acción del Espíritu Santo. Y si el Espíritu sopla, va a soplar, y si no, no va a soplar. Sea relajiento, sea tranquilo, sea lo que sea, si el Espíritu Santo sopla, va a soplar, ¿verdad? En ese sentido. Finalmente, ¿verdad? Quien vive un momento de confusión o en ese sentido, ¿verdad? Debe de buscar una ayuda profesional precisamente para saber por dónde encaminar el sentido de su vida. En una ocasión me tocó vivir una realidad de una familia en la que la muchacha estaba viviendo un desequilibrio emocional muy fuerte. Incluso me dijeron, oyes, allí donde tú estás, hay grupos de jóvenes, para que ella así como que se adentre un poquito al ambiente de juventud, cristiano. No, le dije, es que eso no es el camino que ella necesita. Así como imbuirse en un ambiente de jóvenes entre comillas cristiano y católico. No, hombre, hay veces que son, o sea, sí, pues sí vienen, pero vienen otra cosa. Vienen otra cosa y vienen buscando otras realidades. Incluso yo podría decir que en algún momento, ¿verdad? Ya ven que hoy se habla que de bullying y esas cosas. En los grupos de jóvenes católicos cristianos es donde pudiera darse hasta más eso que en otros ambientes. Y no por ello digo, no, entonces que no vengan, no. O sea, pero que sí tengan claro, porque si dice venir así como que para en el grupo encontrar un ambiente para rezar, y hoy los grupos de jóvenes lo que menos quieren es rezar. Ahí en una ocasión hice una crítica constructiva al grupo de adolescentes. Le dije, no, pues es que la Pascua para ustedes es venir a echar relajo y vivir dinámicas, dinámicas de ambientación, y los pone uno a rezar y se aburren. No, le dije, es que tienen que aprender a combinar el aspecto. O sea, y si es venir así como a vivir dinámicas, vívanlas ahí en su casa. Pero si bien y a rezar, no, le dije, no. A mí no me cuadra así ese aspecto, ¿verdad? Y a lo mejor estoy muy cuadrado, pero no le veo todo ese positivo, ¿no? Por eso vamos a concluir ya con esto, ¿verdad? Si uno quiere hacer un camino serio, no debe de tener miedo a pedir ayuda y a darse cuenta que el camino de comunidad pide salir de sí mismo. ¿Cuál fue el título del tema? Vocación, discernimiento y comunidad. Y si yo tengo interés en formar una comunidad, no debo de ser una isla, debo de estar abierto a compartir el momento y la realidad con otros. Si no me gusta compartir el momento y la realidad con otros, necesito clarificar un poco el concepto de comunidad, ¿verdad? Pero también porque me pide salir de sí mismo, de querer entrar en trato con los demás y tener un espíritu de colaboración. Y colaborar implica apoyo, colaborar implica ayuda, colaborar implica aspecto de generosidad en mí mismo. Y de ahí poder entender, ¿verdad?, muchas cosas. Amigos, hoy es el último día que ya nos reunimos reflexionando en este sentido del discernimiento, ¿verdad? Y sería muy bueno, ¿verdad?, concluir en ese sentido. ¿Qué quiero? ¿Qué me interesa? ¿Por dónde debo encauzar el sentido de mi vida si verdaderamente quiero crecer en la presencia de Dios, ¿verdad? Y de ahí replantear realidades y replantear momentos. La invitación, ¿verdad?, es que al día de mañana vengan a darle gracias a Dios en la misa de 8 de la noche. Los que quieran y puedan, ¿verdad?, venir a darle gracias a Dios por esta semana de ejercicios espirituales vivida, ¿verdad? Y que sea, si ha de ser el pilar para vivir la Semana Mayor, pues que sea una piedra bonita, que les dé cimiento, que les dé oportunidad de crecer y de perseverar y de mantenerse en Dios, ¿verdad? Y ya lo que vayamos a vivir en Semana Santa sea ya con un corazón dispuesto,
para encontrarse con Dios y mantenerse en Él. ¿Les parece? Bien, pues entonces si gustan, mañana, ¿verdad? En misa de 8 de la noche, con algo blanco, por lo menos una playerita, una blusita, una camisita blanca arriba, para distinguir que son los que están viviendo la semana de ejercicio, los que vivieron la semana de ejercicios espirituales, y ya si quieren se pueden acomodar en esta fila de bancas para que se distingan, ¿verdad? Ellos fueron los que vivieron la semana de ejercicios espirituales, que tuvieron tiempo para Dios, ¿verdad? Pues ya se confesaron, ya van a comulgar, ¿verdad? Si quieren traer una latita de ejotes, una bolsita de pasta, un rollo de papel, un jabón X, que sean alimentos no perecederos, ¿verdad? No vayan a traer plátanos para el Padre, porque el Padre no es chango, ¿verdad? Le gustará, se podrá comer 1 o 2 a la semana, pero una penca ya, y eso se echan a perder muy pronto, ¿verdad? Y cayendo en la cuenta que eso que ustedes traigan, nosotros los llevamos a la despensa de Cáritas y lo hacemos llegar a la gente que lo necesita. Si hay gente que necesita todavía, ¿verdad? Y ya hacemos una buena obra y le damos un buen fin, ¿sí? Pónganse de pie y concluyamos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Y a ti llamamos los desterrados hijos. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una estrofita, la dolorosa. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Otra vez. Dolorosa, junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. De los que sé que nos están viendo es Ofe Adame, ministro de la Comunión, que está enferma. De las que sé que nos ve también la señora Leti Vargas, ministra de la Comunión, que está enferma. De las que sé que nos ven es una de las religiosas, la hermana Cándida, que nos está viendo hasta Acapulco. Hasta allá llega, fíjense, la modernidad de los medios. Hay otras personas que sabemos que también nos ven. Les mandamos un saludito. Muchas gracias y buenas noches a todos. Que descansen.